presentar es el efecto del calentamiento por inducción en la dureza Vickers y Nutt del acero 1045 tratado térmicamente. Es un trabajo que realizamos en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica, varios de los profesores que estamos en él. El contenido de la presentación va a ser introducción, metodología, discusión de resultados, conclusiones, agradecimientos y referencias. En este caso lo que se analizó fue la resistencia mecánica, resistencia al desgaste y la resistencia a la fatiga de los aceros de medio carbono. En este caso se trabajó con un acero IC 1045, en el cual se busca mejorar las propiedades mecánicas a través de la aplicación de un tratamiento térmico superficial. Recordando que los tratamientos térmicos superficiales pues pueden ser por calentamiento por flama, por láser o por inducción, que fue el proceso que se utilizó para este trabajo. Bueno, ¿por qué utilizamos endurecimiento por inducción? El calentamiento por inducción es un calentamiento que es controlado, un proceso rápido, hay ahorro de energía y hay una buena reproducibilidad. El procedimiento típico para el calentamiento por inducción involucra calentar el componente hasta el rango de temperatura de eustenización y después enfriarlo rápidamente hasta que se encuentre por debajo de la temperatura martinsítica. Con el calentamiento por inducción, los tiempos de austenizado son mucho más cortos y se puede llevar a la disolución incompleta de carburos en la austenita. Esta sería una de las desventajas con este tipo de tratamiento, por este tipo de calentamiento, perdón. Muy bien. Los métodos convencionales para determinar el acero, el endurecimiento de aceros involucran el calentar las muestras en un horno por varios minutos. Posteriormente, se tiene que enfriar este acero y es de acuerdo a como lo marca la norma ASTM A255. También pues involucra el calentamiento Jominy y Temple para muestras por alrededor de 30 minutos. Y de acuerdo a la literatura, para aceros con contenidos de carbono por arriba de 0.37% de carbono en peso, la norma indica una temperatura de austenizado previo al temple. Esto es con la finalidad de poder obtener un tamaño de grano austenítico alrededor de 7. El objetivo general de este trabajo fue examinar los efectos de 3 tiempos de calentamiento a temperaturas de austenizado de 1123 Kelvin sobre el endurecimiento del acero 1045 y la regularidad de la capa endurecida para asegurar su funcionalidad como componentes sometidos a fricción. Además, se realizó lo que fue el análisis de las microdurezas Vickers y Nutt, ya que al hacer una conversión a la dureza Rockwell C, pues existen ciertas discrepancias en los valores. Por tal motivo, otro de los objetivos que se implementó es realizar la conversión entre escalas de manera correcta, evitando el error que se está mencionando. Como parte de la metodología, recordando que un acero de medio carbono contiene alrededor de 0.2 a 0.5% de carbono, y son los aceros que tienen una mayor utilidad. La composición química del acero que utilizamos es la que muestra en la tabla 1, donde se tiene un contenido de carbono alrededor de 0.47, manganeso 0.67, silicio 0.235 y el hierro pues es el balance. En esta figura muestro lo que es la pieza que fue tratada térmicamente. Esta pieza pues debe de ser endurecida superficialmente, ya que como está en contacto con otras piezas, pues lo que se busca es que el desgaste sea el mínimo. Se utilizó un calentamiento por inducción a 1123 Kelvin. El enfriamiento fue por medio de una solución polimérica al 5%. Los tiempos de austenizado para este proyecto fueron de 2.2 y 2.4 segundos, por lo que el tiempo completo del ciclo para cada una de las piezas fue de 39 segundos. Una vez que las piezas fueron tratadas térmicamente, pues estas se cortaron con una cortadora metalográfica
se pulieron con lijas de carburo de silicio y el pulido final se realizó con alúmina y con pasta de diamante. En esta figura les muestro lo que son las zonas que fueron analizadas de la pieza, la zona A, B, C y D. Se analizaron estas zonas ya que son las zonas críticas, son las zonas que están en contacto con otras piezas y es las donde el tratamiento térmico debe de cumplir su objetivo. Muy bien. En esta figura lo que les muestro es la micrografía de la muestra de acero antes del tratamiento térmico. En esta se observó que la muestra está compuesta de 88% de perlita y un 12% de ferrita alotriomórfica, conformando los granos primeros de austenita. Y aquí tenemos las tres micrografías de las muestras a 2, 2.2 y 2.4 segundos después del tratamiento térmico. Las zonas analizadas fueron las más externas de la capa afectada, y en las microestructuras en las tres condiciones estudiadas mostraron la formación de martensita con configuraciones de placa y listones. Sin embargo, en el tiempo más bajo, en el que está marcada con el inciso A, que fue de 2 segundos, la presencia de carburo sin disolver por efecto del tamaño de grano austenítico es tal y como se muestra en la literatura. En un principio les había comentado que uno de los inconvenientes de utilizar tratamiento térmico por inducción, pues es que con los tiempos de calentamiento muy corto, puede existir que los carburos no se disuelvan totalmente, que fue como lo que ocurrió en la muestra tratada después de 2 segundos. Aquí tenemos las gráficas de la microdureza de la superficie del acero. En este caso se encontraron valores que van entre un rango de 709 a 744 más o menos 45 Vickers para los puntos A, B y C de las probetas. Aquí tenemos la zona A, la zona B, la zona C y la zona D, que fue la que les mostré en la figura antepasada. De aquí de los resultados observamos que a tiempos de inducción mayores se produce un aumento en los valores de dureza, lo cual se relaciona con el hecho de que a tiempos de austenizado menores el tamaño de grano austenítico tiende a disminuir debido a que existe una relación inversamente proporcional con la dureza de las piezas templadas. Otro de los objetivos del trabajo era analizar lo que es la equivalencia entre las durezas Knuth, Vickers y HRC. En la figura de la izquierda es una gráfica donde se realiza el análisis o la conversión entre una dureza y otra, pero pues es un método solamente gráfico. Sin embargo, la dureza que se obtiene a través de este procedimiento pues no es exacta, ya que depende principalmente de la composición química del acero, de los tiempos de calentamiento, por lo que se realizaron las indentaciones en las probetas utilizando las dos escalas de dureza para posteriormente hacer la conversión. Entonces, en la figura de la derecha les muestro la tabla en el rango de 311 a 848 grados Knuth, la conversión a dureza Vickers y HRC. Es importante mencionar pues que esta tabla es solamente exclusiva para la pieza que fue tratada bajo las condiciones de calentamiento que se establecieron. Si tenemos otra pieza, otro grado de acero, otro equipo, pues entonces la tabla pues va a cambiar, ya que la escala va a depender principalmente de lo que es la composición, y es así como lo marca la literatura. En esta figura, lo que es la figura 7, se muestran los espesores de la capa endurecida en las 4 zonas consideradas como críticas en la pieza automotriz. Se observó que hay una ligera variación en las mediciones de los mismos puntos a las 3 condiciones de tiempo, pero además se midió un aumento considerable del espesor de la capa en los puntos C y D, y esta variación se asoció no tanto al calentamiento por inducción electromagnética, de la intensidad del campo magnético,
Tampoco tuvo que ver la frecuencia de la corriente de trabajo, la separación entre la pieza y la bobina inductora, sino tuvo que ver especialmente con lo que es la forma geométrica de la pieza. La pieza tiene una forma geométrica intrincada, medio compleja, entonces eso genera que el calentamiento en toda la pieza no sea homogéneo, por lo tanto va a haber zonas donde se va a encontrar una penetración del calentamiento mayor y la capa endurecida va a ser más grande. En la parte de la metodología me faltó mencionar que también se realizó una simulación mediante el software GIMA Pro. Eso fue con la finalidad de poder analizar lo que son simular lo que es la profundidad de la capa para diferentes granos austeníticos. En el caso de la muestra que analizamos, el grado austenítico fue de 9 y la simulación se realizó para grados austeníticos de 9, 10 y 11. Los resultados mostraron que en la capa externa del material se logró el 100% de la transformación martensítica y a medida que la distancia fue mayor, esta fase metestable dio lugar a las fases estables de ferrita y perlita. Por lo tanto, se puede concluir que la dureza del material disminuyó a una profundidad de temple mayor, lo cual se corrobora con lo mostrado en esta figura. Ya para concluir, el tamaño de grano austenítico es un factor importante que determinó la microestructura formada, debido a que éste influyó sobre la cinética de transformación de fase durante el ciclo de enfriamiento. Se ha señalado que la microestructura tiene un efecto grande sobre las propiedades mecánicas del producto, es decir, es primordial controlar el crecimiento del tamaño de grano en las aleaciones sometidas a tratamiento térmico. Y por lo expuesto anteriormente, una de las ventajas microestructurales del temple por inducción es el refinamiento de grano austenítico. Las temperaturas empleadas para el calentamiento de especímenes Jomini convencional aseguran un refinamiento del tamaño de grano en aproximadamente 30 a 40 micras. Y las muestras con 2.4 segundos de austenizado mostraron un tamaño de grano aproximado de entre 9 a 11 micras, por lo que en la figura 7 se apreció una leve influencia de la templabilidad de un tamaño de grano más fino. Agradecimiento, pues se agradece a IDEA Guanajuato por el financiamiento a través del programa Empuje Científico y Tecnológico, a la empresa GH Mexicana y CIA Automotive y a la Universidad Politécnica de Juventino Rosas por las facilidades prestadas para la realización de este trabajo.